buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. Qué gusto arrancar nuestro programa este 26 de mayo, ya última semana de mayo. ¿Qué tal, Fer? Sí, qué largo el mes de mayo, ¿eh? Se hizo largo, con tantos festejos del 1 de mayo. 14, 15. 14, 15. Bueno, yo me callo un poco porque en mayo estuve un poco ausente. Igual, cierto. Me imagino que se hizo bastante largo también. Pero bueno, sí estamos así, mirando un poco también muchas novedades políticas en este fin de semana, también el día de hoy. Así que después vamos a hablar un poco también del plano local y alguna cuestión del plano internacional también, que hubo repercusiones varias. Ya le vamos a contar de qué estamos hablando. Así es, y también hablar de política a nivel regional, Diego, ¿verdad? Porque Así decíamos, hay encuentros varios que se realizan en nuestro país. De hecho, que este año en sí es un año bastante cargado de encuentros a nivel internacional que tienen como sede a Asunción nuevamente, al igual que en otras ocasiones. Asimismo, Paraguay, que también busca en algún sentido, no solamente político, sino comercial, hacer un poco valer eso de que estamos en el corazón de América, para hacer un poco un centro también de eventos políticos, comerciales, de reuniones. Estamos buscando un poco eso, también de vuelos, o sea, es un poco una idea empresarial, sobre todo que hay sobre nuestro país, ¿verdad? Convertirnos en un centro para muchas cosas. Así es, por eso ya queremos saludar a nuestra invitada y queremos hablar de política a nivel regional también, de algunas visiones que se tienen respecto a la relación que podamos llegar a tener entre países de la región con otros aliados estratégicos del mundo. Por eso queremos saludar en este caso a la senadora Sentarrec. Ella es boliviana, nos está acompañando el día de hoy, representante también en este caso del Senado de ese país. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Bueno, muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. Gracias por recibirme, Diego, Fernanda. Acabo de llegar de Bolivia. Recién. Sí, recién, hace un par de horas, pero muy contenta de estar aquí en Paraguay. ¿Ya había estado antes? Sí, sobre todo en las cataratas, me encanta. He venido muchas veces con mi familia y bueno, Paraguay es un lugar muy lindo y yo que soy de la región del oriente de Bolivia, de Santa Cruz de la Sierra, bueno, tenemos una identidad guaraní, una raíz común, identitaria. De hecho, nuestro fundador se fue desde aquí, desde Asunción, ¿no? Con su esposa. Entonces, siempre es un gusto estar en Paraguay. Y claro, nosotros a veces nos preguntamos, ahora cuando nos cruzamos con colegas bolivianos, con amigos de Bolivia, todavía falta mucho que avanzar en la integración de dos países hermanos, ¿verdad? Sí. Que tenemos el Chaco ahí, que en un momento fue de disputa, pero yo creo que es de cercanías para ambos países. Sí, bueno, yo soy de la región de San José de Chiquito, que justo es el inicio del Chaco, del bosque seco chiquitano que colinda con Paraguay. Desgraciadamente fue escenario de esa guerra fratricida que tuvimos, que tenemos que superar y cerrar heridas y que, sin embargo, bueno, siempre nos sentimos muy cercanos. Claro, hoy en día más bien nos acerca, digamos, la frontera. Los errores del pasado. Claro, no hay por qué cargar con eso. Nos acercan. Y usted nota también eso, senadora, que estamos todavía un poco distantes en cuanto a relaciones que podríamos ser mucho más cercanos, bolivianos y paraguayos. Evidentemente, yo creo que tenemos que hacer mucho más, justamente porque tenemos muchas cosas en común. Ahora, esta situación de crisis que desgraciadamente hay en Bolivia nos está acercando muchísimo. Hay muchos empresarios cruceños que están viniendo a Paraguay, que quieren establecer también centrales o subsidiarias de sus empresas en Asunción y establecer un comercio bilateral. Y Paraguay está en una situación muy interesante. Quiero felicitarlos por eso, porque nos está dando la oportunidad de hacer que muchas empresas tengan, ¿no?, la posibilidad de reflotar desde acá. Creo que gracias a la orientación política que hay, y creo que justamente eso ustedes tienen que valorarlo y nosotros, los bolivianos, empezar a emular. Y estas relaciones bilaterales nos pueden servir muchísimo y lógicamente nos van a unir, van a establecer vínculos a todo nivel. Claro. Aparte de hablar del motivo de su visita también aquí al país, senadora, usted hablaba de una crisis en Bolivia. Hablar un poquito de eso también, porque muchas veces como país nos encontramos un poco desconectados, solemos conectar más con noticias que nos llegan del ámbito político de Brasil, de Argentina, pero que como que de Bolivia nos cuesta un poquito más. ¿Cuál es la situación ahora? ¿Por qué hablamos de una crisis en Bolivia?
Bueno, mire, es una crisis eminentemente política, en primera instancia, que se inició desde la instauración del gobierno, del movimiento al socialismo, que se llama partido liderado por el expresidente Evo Morales. Ellos comienzan con una idea de introducir el socialismo del siglo XXI en Bolivia, hablando de una supuesta reivindicación de los pobres, de la clase indígena, trabajadora, situación que no ha terminado en esto, sino todo lo contrario, ¿no? Son 20 años ya de gobierno del movimiento al socialismo y ahora esta situación ideológica ha terminado en una gran crisis económica, porque un partido que ha gobernado sin equilibrios, en una total hegemonía, con desmesura del poder, con persecuciones políticas. Ahí me han visto en algunas tomas defendiendo al gobernador de mi región, de Santa Cruz de la Sierra, que está injustamente preso, como otros, como el expresidente Yanine Áñez. Bueno, acabaron con todos los ingresos del país, ¿no? Por tener 2/3 en el Parlamento, libre albedrío para tomar decisiones que han sido arbitrarias y que han terminado en un alto nivel de corrupción. Ahora, o sea que el gas de Bolivia, el gas, un recurso estratégico importante, ha terminado en el bolsillo de unos cuantos y el pueblo empobrecido. Y eso ha repercutido también aquí, o sea, Paraguay se provee de gas proveniente de Bolivia. Exactamente. Ahora, senadora, usted antes apoyaba esas ideas del equipo de Evo Morales. ¿Usted formó parte en su momento de ese mismo equipo? No, yo solamente fui una delegada frente a la Asamblea Constituyente, puesto que iba a haber Asamblea Constituyente, fui delegada de mi departamento para supervisar la Asamblea Constituyente. Pero viendo que la Asamblea Constituyente terminó en un tremendo fraude, toda la información que había en realidad la cambiaron a último momento, yo renuncié y denuncié justamente. ¿Eso en qué época fue eso? No. Eso fue en el año 2004, 2003. Sí. Evo Morales también llega, digamos, después de muchas crisis que tuvieron los gobiernos anteriores también, ¿verdad? Mucho hecho de corrupción también en Bolivia, que le allanaron también un poco el camino a él, ¿verdad? Sí, pero más que crisis y corrupción, creo que hubo todo un trabajo de ONGs y de Venezuela, de otros gobiernos que ya se habían contaminado, que formaban parte del socialismo del siglo XXI, y se generaron situaciones, por ejemplo, la guerra del gas, que se llamó porque Goni Sánchez de Lozada quería vender gas a Chile, se hizo un tremendo drama, porque supuestamente éramos enemigos hemisféricos por una guerra, como si nosotros, por ejemplo, con ustedes no pudiéramos comerciar ningún recurso estratégico porque tuvimos una guerra. ¿Y la reivindicación boliviana cómo está al mar? Eso sigue siendo un tema vigente, importante para Bolivia, ¿o se acabó ese tema? Bueno, lo acabaron, ¿no? Porque hubo una denuncia, hubo una demanda en La Haya, en el Tribunal de La Haya, y el arbitraje salió a favor de Chile. Y ahí se terminó el tema. Claro, porque al final incluso la posibilidad de recuperar en algún momento ha quedado bastante cerrada, ¿no? Ya. Senadora, usted... Porque fue usado como un tema ideológico para hacer creer que el gobierno de Evo Morales incluso nos podía devolver el mar, ¿no? En un momento de crisis, no con la seriedad que debió haber sido tomado el tema. Senadora, usted decía en unas entrevistas, citando a Paraguay en estos últimos días, que nuestro país no tiene que repetir los mismos errores de Bolivia. ¿A qué se refiere? Bueno, por ejemplo, ¿no? Hay un foro interesante que se está realizando, que he sido invitada. Quiero agradecer a esta institución independiente, que es el Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada, que creo que con mucho tino, con mucha visión, ha convocado a este foro en Paraguay, que se llama justamente Paraguay y las nuevas oportunidades económicas, el rol de la soberanía frente a China. Y, por ejemplo, este es un tema creo que puntual, importantísimo, porque frente a situaciones de necesidades económicas o necesidad de invertir de nuestros países,
pues China está haciendo una penetración en América Latina. En mi país ya tienen 20 años, justamente comienzan con Evo Morales y ahora llevamos 20 años de estas relaciones de préstamos, etcétera. Pero yo tengo una amplia investigación y experiencia en estos temas, he hecho una fiscalización, un seguimiento y definitivamente el gobierno comunista chino con estas empresas que trae y con estos préstamos no nos ha dejado nada a los bolivianos. Finalmente se llevan los recursos estratégicos, nos prestan una cantidad de dinero que se va en corrupción porque son contratos muy mal concebidos que aunque han pasado por el Parlamento, pero el Parlamento como el partido de gobierno tenía los 2/3, entonces empeñaba los recursos estratégicos, tomaba esos préstamos y estos préstamos tenían cláusulas de confidencialidad, nos obligaban a que solo se contraten empresas chinas con un sobrecosto en las obras de pésima calidad. ¿En qué, por ejemplo, senadora? En carreteras, sobre todo se ha construido muchos tramos de carretera y ahora querían carreteras que están deshechas, ¿no? Porque finalmente ellos, las empresas eran chinas, traían hasta operarios chinos en la mayoría de los casos, mano de obra incluso, no solamente los jefes, y luego toda la parte operativa la manejaban ellos sin ninguna fiscalización. ¿Y mecanismos de control a nivel local en Bolivia no funcionaban? No, porque el partido pues no lo ha permitido, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? El país queda endeudado, tenemos que devolver sin haber tenido ningún usufructo ni nada favorable. O sea, la inversión no quedaba en el país, o no queda en el país. No queda. Es más, ha servido para una perforación. Ahora están en temas de minería, por ejemplo, en todo lo que es la explotación de oro. Y acá camuflados con empresas bolivianas, cooperativas bolivianas, que las usan simplemente de pantalla. O sea, el gobierno le entrega las concesiones a las cooperativas. En Bolivia hay un sistema cooperativo minero muy sindicalista, que tiene muchas posibilidades que le deja, el gobierno no tributan prácticamente, entonces están las empresas chinas que las subalquilan, explotan el oro, están contaminando todos los cauces de los ríos con mercurio, están generando todo un problema de impacto medioambiental y... ¿Qué le compró a China a Bolivia, perdón? Bueno, le compra poquísimo, o sea, algunas importaciones de carnes, de algunos cereales, pero con un déficit de la balanza cambiaria muy grande. Nosotros se llevan nuestra materia prima y en muy poca cantidad algo de producción, y ellos traen muchos productos que ya están industrializados, hierro, por ejemplo. ¿Y ustedes abogan por cortar las relaciones con China, senadora? ¿Cómo? ¿Ustedes abogan por cortar esas relaciones comerciales con China? Mire, no se trata de cortar las relaciones, sino encaminarlas y encauzarlas adecuadamente. Creo que podemos tener contacto con todos los países del mundo, pero simplemente que con los debidos resguardos para no permitir que saqueen a nuestros países. Una cosa son las relaciones comerciales, otra cosa es saquear un país. A nosotros lo que nos han hecho no es una relación comercial, no hemos establecido relaciones comerciales, nos han saqueado y están yendo con Rusia detrás del litio, otro recurso estratégico, con contratos que son muy lesivos, que son muy desfavorables, y vamos a hablar de esto en el foro justamente, contratos que son realmente impensables, porque todo se lo lleva China y todo se lo lleva Rusia, y Bolivia simplemente está sirviendo de vínculo para la corrupción de unos cuantos. Y está en este momento está en la discusión política, atendiendo que en breve hay elecciones en Bolivia, elecciones presidenciales. Bueno, mire, en esta gestión parlamentaria, que yo también he sido 2 veces senadora, en la actual gestión parlamentaria hay un mayor equilibrio y posibilidad de hacer observaciones. Por ejemplo, no se han aprobado estos contratos con China y con Rusia con respecto al litio, porque ya tenemos un poco más de equilibrio en las fuerzas parlamentarias. Entonces, el partido de gobierno no tiene los 2/3, no ha podido imponer estos contratos como antes lo hacía con los bolivianos. Por eso es importante la pluralidad, no entregarle todo a un solo partido. O sea,
En Bolivia nos convencieron de que no se podía gobernar con varios partidos y entonces la gente apostaba a votar por esa hegemonía que nos ha hecho daño. Pero en todo caso, bueno, Bolivia está, como le digo, en un momento de una crisis profunda, política, económica y social, y estas elecciones son bastante complicadas porque levantarse de una crisis lleva mucho tiempo. Reconstruir un sistema político es muy difícil, vamos a ver, pero en todo caso se está tratando de encauzar para que la oposición tenga un chance. Son elecciones generales, ¿verdad? También de parlamentarias, son completas las elecciones, ¿verdad? Sí, son completas, presidenciales. Coinciden, digamos, también las parlamentarias con la... Son al mismo tiempo. Correcto. Sí. Bueno, tenemos que hacer una pausa nosotros. Sí, le agradecemos realmente a la senadora que esté aquí. Le pedimos un momentito nada más. A la vuelta de la pausa seguimos charlando sobre este relacionamiento, la posición que tienen, el evento que se va a realizar también en nuestro país. Muy bien, seguimos hablando nosotros esta tarde noche, Fer. Así es, estamos aquí en compañía de la senadora de Bolivia, Senta Rey, que nos acompaña. Estábamos hablando ya acerca de su visión respecto a los países de América del Sur que buscan relacionarse con China. Y en particular, senadora, usted decía un ratito antes de la pausa, y qué importante es que el poder no se concentre solamente en un mismo equipo, en una misma ideología de pensamiento en un país. Porque eso es lo que ha ocurrido en Bolivia. Se han establecido relaciones con China que usted dice afectaron, hablamos de corrupción, hablamos de otras cuestiones, pero aquí tenemos el caso contrario. Un mismo equipo político lidera desde el Congreso hasta las decisiones también obviamente del Ejecutivo y ha funcionado también en el ámbito judicial. Pero hablando de relacionamientos, nuestro país tiene un relacionamiento sumamente fuerte con Taiwán. Y muchos dicen aquí, eso quita la posibilidad a Paraguay de crecer comercialmente, de poder exportar productos directamente a China. Bueno, lo que pasa es que la política que genera el Partido Comunista Chino es tajante, pues, ¿no? No quiere permitir las relaciones diplomáticas con las personas que ellos consideran sus enemigos. Sí. Pero bueno, no hay que permitir una situación así. Yo creo que un país tiene su soberanía y que puede mantener relaciones con Taiwán y también con China, si quiere. Y las relaciones con China las debe mantener en los términos de equilibrio, porque lo que yo les estoy mostrando es que para nosotros, desgraciadamente, la experiencia boliviana es muy, muy clara y sin temor a equivocarse, China no nos ha dejado ningún beneficio. ¿Qué beneficio? O sea, puro promesas, ¿no? De que se va a explotar un recurso natural, de que se pueden generar préstamos para carreteras, que nos interesaba la integración vial, es importante en cualquier país, préstamos con mucha disponibilidad, pero es que no ha quedado en nada. Esa infraestructura es pésima, además no ha dado lugar a fuentes de empleo, han habido una serie de abusos, de atropellos que se han cometido. En definitiva, cuando las obras no están fiscalizadas adecuadamente, cuando las intenciones de los contratos, no se lee la letra chica de los contratos, se los toma como vienen impuestos, porque son impuestos, y esos son contratos que solamente se prestan para la corrupción de unos cuantos funcionarios, como yo le decía, y no le dejan beneficio al país. Lo que Paraguay debe pensar es que tiene que haber transparencia, ¿no? Los contratos deben ser muy claros, las relaciones deben ser muy claras, y las ofertas a veces que justamente, ¿no?, son como espejitos. O sea, no son precisamente lo que uno cree, ¿no? Claro. Se puede hablar de una danza de millones de dólares que te van a prestar un país, pero ¿qué le queda al país, no? Claro. ¿Y la posibilidad de negociar a través del Mercosur? ¿Qué opina? Mire, el Mercosur hasta ahora no ha generado un mecanismo idóneo, creo yo, ¿no?, de negociación. O sea, eso ha sido tema de debate en cada una de las últimas cumbres del Mercosur. es puro promesa, ¿no? Y al final los países que están alineados terminan, bueno, hay algunos gigantes del Mercosur que son los que hacen sus negocios y el resto no sale beneficiado. Creo que
tenemos que hacer política exterior de más peso, de más determinación, exponiendo cada país la línea que es conveniente para su país, ¿no? No dejarse asimilar para formar parte de un grupo que al final termina a veces en un desequilibrio que no es sano y en una ideologizar las políticas nada más, ¿no? Senadora, ustedes vinieron acá, el motivo de reunión es un foro y queríamos invitar un poco también a la gente, ¿verdad?, para la participación en el foro. Sí, me parece muy importante la participación de la gente porque veo que acá el Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada, que es un instituto independiente, sin fines de lucro, está generando justamente este foro con expositores que traen su experiencia desde distintos países. Desde Argentina, por ejemplo, Marco Falcon, yo vengo de Bolivia, hay Alonso Ilueca de Panamá, de Perú Carlos Gamarra y Jorge Gustavo Nakamura. Perú tiene una importantísima experiencia ahora con el puerto de Chancay, ¿no? Creo que es interesantísimo saber cómo va a funcionar eso, si realmente le va a dar a Perú ventajas estratégicas y comerciales o se va a convertir esto en un lugar para que China tenga una microsoberanía, ¿no? Y genere imposiciones dentro de lo que es el comercio. Hay que tener cuidado porque China... una especie de feudalismo aquí en... Es que China tiene muy claro lo que quiere. Quiere enriquecerse, quiere tener una injerencia sobre la soberanía de los países, recortando la soberanía de cada país y ellos asentando su soberanía. Son imperialistas, pero en grado máximo, digamos. Entonces las relaciones exteriores con China tienen que ser miradas con cuidado. El 29 de mayo es este foro. Sí, el jueves 29 de mayo, sí. Que disfruten la estancia en otro país, entonces más allá del trabajo. Muchas gracias, ha sido un gusto compartir con ustedes justo hoy a mi llegada. Muchas gracias, muy amable. Bienvenida y que pase bien. Muchísimas gracias. Gracias, muy amables ustedes. Tenemos que hacer una pausa más. Un breve corte y ya volvemos. Muy bien, seguimos informando nosotros esta tarde, noche, Fer. Sí. Ayer la noticia política, bueno, incluso el día de hoy también fue el fallecimiento del doctor Guillermo Caballero Vargas. Así es, renombrado político, también empresario del ámbito textil, muy destacado desde años antes, porque estamos hablando de una persona que en su momento fue candidato a la presidencia de la República en el 93, en las primeras elecciones posteriores a la dictadura. Vos sabés que uno recuerda que aquellas elecciones hicieron una muy buena campaña, lograron meter 8 senadores, 8 diputados para un partido, para un país, mejor dicho, bipartidista. Era un cambio de paradigma y Caballero Vargas fue uno de los fundadores, sino el fundador del Encuentro Nacional y hizo una muy buena elección. Finalmente no la alcanzó y terminó ganando, quedando tercero realmente él. En la elección que ganó el ingeniero Juan Carlos Guasmosi. Exactamente. Hoy lo recordaban con mucho cariño y también destacaban su labor y por sobre todo su liderazgo político, Diego. Así mismo. Y bueno, desde el presidente de la República hasta una serie de autoridades también sintieron la muerte del doctor Caballero Vargas, recordado por los mismos valores, por mucha gente, con lo cual nos podemos hacer una idea también de lo que fue su trabajo en la política. Así que el fundador del Encuentro Nacional falleció el día de ayer, Guillermo Caballero Vargas. La Municipalidad de Pilar, y esto para cerrar nada más, ciudad donde lo declararon en el 2019 hijo dilecto, declararon 3 días de duelo. A raíz de esto, concejales municipales, funcionarios, el propio intendente también expresaron sus condolencias. Desde el ámbito textil también, la empresa en la cual él fue fundador, estaban anunciando que hoy no iban a estar abriendo sus puertas con motivo también de recordarlo y por sobre todo rendirle un homenaje póstumo. Asimismo, recordamos entonces aquella elección de 1993 donde él obtuvo el 23% de los votos. Había ganado Guasmosi con el 39% y en segundo lugar el PLRA con Domingo Laíno con el 32%. Así que para recordar un poquitito nomás lo que tiene que ver con la vida de Guillermo Caballero Vargas.
Muy bien, más novedades en la tarde de noche de hoy. Sí, hoy tenía que asistir a la Comisión de Cuentas y Control de la Cámara de Diputados el Contralor General de la República, pero finalmente optó por hacerles el vacío a los diputados miembros de esta comisión, Diego. Así mismo, estábamos aguardando esta reunión, lo habían puesto en mucha expectativa política, pero finalmente no fue. No, anunció que iba a enviar tan solo a algunos funcionarios de menor rango, del ámbito técnico netamente, que son, decían ellos mismos, los encargados de explicar en qué instancias se encuentran las auditorías y los pedidos de intervención. Mientras tanto, vemos algunas de las imágenes que veíamos correspondían a ayer, la multitudinaria marcha que convocaba el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, en esa zona del país, en el Alto Paraná, anunciando también apoyo y nuevamente reiterando que la decisión del Contralor de pedir la intervención del municipio de Ciudad del Este a la par que el de Asunción solamente constituye en un atropello y por sobre todo en una persecución política. Quedaron enojados los diputados porque no fue el Contralor. Así mismo, mientras tanto ya están avanzando también de manera a continuar con esta intervención. Sí, y hablan incluso de pedir juicio político para el Contralor. A ver en qué queda esto. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Freddy Franco. Capaz que pueda tener algunos errores administrativos, pero hoy Miguel Prieto es un posible candidato a presidente de la República y creemos nosotros de que es una instrumentación de parte del Quincho para poder ir descabezando a los próximos candidatos. Resulta que ahora la Contraloría hace uso de una atribución que nunca antes la utilizó, siempre esperó que las juntas municipales hagan las denuncias correspondientes y luego se haga el proceso. Ahora, abreviando ese proceso, resulta de que ya se está solicitando la intervención. Nosotros queremos hablar con Camilo, ¿verdad? Queremos escucharle su palabra porque esto parece mucho más político que técnico. ¿Cree que le está evadiendo Camilo Benítez a usted? ¿Cómo? ¿Cree que Camilo Benítez le está evadiendo a los diputados? Tal vez le está evadiendo a la Comisión de Cuentas y Control, ¿verdad? A lo mejor si es que le convocamos en el Pleno puede estar presente tal vez, ¿verdad? ¿Estarían a un paso de plantear un juicio político? ¿Es una posibilidad? El Partido Liberal ya nos dio instrucciones para que nosotros ahondemos las instancias e iniciemos un juicio político al Contralor. Muy bien, parte final del programa y tenemos para irnos, antes de ver al equipo de Ñan de Franja, una información internacional. Sí, porque dio muchísimo de qué hablar esta imagen, este video en el cual se observa